Bien chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Junto con saludarlos, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Y el día de hoy comenzaremos con la primera clase de esta semana. Efectos del humo del cigarro. Nuestro objetivo es conocer algunas enfermedades provocadas por el consumo del cigarro y los efectos que produce una mala alimentación. Recordemos que estamos en la unidad, ¿cierto?, en donde debemos cuidar nuestra salud y también prevenir de algunas enfermedades tanto a nivel de consumo del cigarro como también de la alimentación. En la primera parte, ¿cierto?, revisamos que em, nosotros tenemos constantemente un ingreso de alimentos a nuestro cuerpo. Por lo tanto, si nosotros no controlamos ese ingreso de alimentos, podemos generar una deficiencia o incluso un aumento de nuestro peso. Para ello vamos a definir primero qué es salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y también social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Bien, por lo tanto, hay que entender que salud no solamente es estar bien físicamente, sino que también mentalmente y social. ¿Ya? No solamente es algo aislado, sino que es un complemento de muchas cosas que no solamente tiene que ver con que yo no tenga una enfermedad o dolencia, sino que debo estar bien como en una especie de equilibrio, de una balanza en donde toda mi parte física, mental y social tienen que estar de forma correcta. Bien, entonces, como yo les había comentado en la semana anterior, fumar cigarro, ¿cierto?, trae muchas consecuencias a nuestro organismo, sobre todo a nuestro sistema respiratorio y circulatorio, ¿ya? Una de esas primeras consecuencias que trae el tabaquismo es los accidentes cerebrovasculares, ¿ya? O también llamado accidentes vasculares encefálicos. ¿Qué pasa aquí? Aquí se muestra, ¿cierto?, una arteria, ¿cierto?, parte de nuestro sistema circulatorio que irriga o lleva sangre, ¿cierto?, a nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene que estar constantemente irrigado porque es el que comanda todas las funciones de nuestro cuerpo. Si nosotros fumamos cigarros, ¿cierto?, Eh, estamos llevando por nuestra sangre, ¿cierto?, diferentes sustancias que pueden intervenir en que una de estas arterias, que son muy delgadas y también muy sensibles, puedan romperse formándose esta especie de coágulos. Piensen que esto es una manguerita, ¿cierto?, que lleva agua, pero en este caso, ¿cierto?, lleva sangre, y en algún momento aquí se forma una especie de tapón o de un callito, y eso puede generar que la sangre que va avanzando vaya presionando y generando que en algún momento esto no pueda avanzar más y explote. Por eso, por lo tanto, es importante tener un estado de salud favorable, en este caso, no fumar. Otra consecuencia del consumo del cigarro es esto: un cáncer en la boca. Se genera, ¿cierto?, por las distintas sustancias que tiene el cigarro. Ya les comentaba, ¿cierto?, la semana anterior que el cigarro, aparte de tener alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, que son como las tres sustancias más relevantes del punto de vista del conocimiento que debemos obtener, tiene, por ejemplo, arsénico, veneno para rata, em, em, molibdeno, etcétera. Tiene diferentes sustancias muy perjudiciales y muchas de ellas pueden provocar, ¿cierto?, lo que podemos ver acá, que nuestras células presentes, ¿cierto?, en las paredes de nuestra boca se vean alteradas por las distintas sustancias dañinas que contiene el cigarro, y así se puede generar un cáncer de boca. Otra consecuencia, al igual que en el caso del accidente cerebrovascular, es el infarto. Al igual que nuestro cerebro, nuestro corazón también está rodeado de diferentes arterias y venas. Y al igual que en el caso del cerebro, fíjense acá, dice, se forma una especie de placa o coágulo, ¿cierto?, en donde se bloquea el flujo de sangre. Este coágulo es tal cual el mismo coágulo que se puede generar, perdón, acá, ¿ya?, por las distintas sustancias que contiene el cigarro. El cigarro va generando sustancias o diferentes cosas dentro de nuestra sangre o de nuestro
de nuestras arterias que van a provocar, ¿cierto?, que se forme ese coágulo. Por lo tanto, si esta región, fíjense acá, esta región que aparece acá, deja de recibir sangre, va a dejar de recibir oxígeno. Por lo tanto, esta región lamentablemente va a morir. Y al morir puede provocar un infarto. Y eso es lo que se genera producto del consumo del cigarro. O lo que puede llegar a sucederle a alguien que fuma constantemente cigarro. Otro, y dentro de los más comunes, ¿cierto?, es el cáncer del pulmón. Esto es generado principalmente por la acumulación de alquitrán. Recuerden que en la actividad anterior que les mostré, donde aparecían, ¿cierto?, aparecía, ¿cierto?, un algodón donde se consumía mucho cigarro. Esa mancha negra era provocada por el alquitrán. El alquitrán, ¿cierto?, se acumula en las paredes internas de nuestros pulmones, provocando, ¿cierto?, la muerte de esas células presentes en los pulmones y así también que algunas células se transformen en otras dañinas, provocando el cáncer de pulmón. Aquí podemos ver una imagen, ¿cierto?, de unos pulmones de una persona que no fuma, una persona sana, ¿cierto?, versus, en este caso, los pulmones de una persona que fuma. Fíjense cómo están de dañados, cómo están de manchados esos pulmones. Fíjense acá tenemos otra imagen. Cómo es que se deteriora, se vuelve tan perjudicial el hecho de que la persona esté fumando constantemente. Aquí podemos ver otra imagen. Pulmón sano, ¿cierto? Y un pulmón de un fumador. Otra consecuencia es en nuestro sistema digestivo. En específico en nuestro estómago. Aquí se forman úlceras, que son una especie de heridas internas producto del consumo del cigarro, de las distintas sustancias que transporta lamentablemente nuestro sistema circulatorio producto del consumo del cigarro. Ya estas úlceras, estas heridas se generan, ¿cierto?, en la pared de nuestro estómago o en la pared de algunas partes de nuestro sistema digestivo. Esto provoca un daño terrible porque en nuestro estómago hay un ácido, ¿cierto?, que ayuda a degradar los alimentos que ingresen a nuestro cuerpo para así poder obtener sus nutrientes. Entonces, imagínense que usted tiene una herida y a esa herida ustedes le echan, por ejemplo, limón o sal. Y en este caso, ácido que está dentro de nuestro cuerpo, eso es doloroso, muy doloroso y puede provocar un sinfín de otras patologías, perdón. Por ejemplo, hasta incluso un cáncer, o hasta incluso que, no sé, que nuestra pared de nuestro estómago se rompa. Por lo tanto, es muy importante preocuparse de no fumar, ¿cierto? Para que así no suceda alguna de este tipo de situaciones. Otra consecuencia de el consumo del tabaco, ¿cierto? El consumo de cigarro más que de tabaco, perdón, es esto, la osteoporosis. ¿Ya? Nuestros huesos regularmente se encuentran de esta forma, ¿ya? Este es un hueso normal, pero con el consumo del cigarro va deteriorándose el hecho de que la persona pueda adquirir diferentes minerales de los cuales se forma el hueso y impida que el hueso se mantenga de forma estable y se genera esto. Se generan orificios en los huesos, como un debilitamiento de los huesos, por lo tanto la persona tiende a tener, por ejemplo, dolores, más que dolores en los huesos, dolores musculares, pero también sobre todo que sus huesos se vean debilitados, por lo tanto pueden tener, por ejemplo, si se caen, se pueden romper muy fácilmente esos huesos. Puede tener que, al estar con estos orificios, su movilidad también sea menor porque va a generar mayor dolor el poder moverlos, ¿ya? Porque van a estar desgastados. Otra consecuencia de el consumo del cigarro es la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Es esta acumulación, mire, de grasita o de sustancias, ¿cierto?, que se forma en las paredes internas de las arterias. Por eso se llama arteria, en este caso esclerosis, por la formación de esta plaquita, de esta barrera de grasita. Y esto es lo que pasa, fíjense, disminuye el diámetro por el cual circula la sangre. Por lo tanto, al circular menos sangre, es probable que esta persona, ¿cierto?, pueda tener de distintas patologías, como hasta incluso lo peor, que es un accidente o infarto al corazón, ¿ya? Y la arteriosclerosis
puede provocar eso, pero también puede provocar, ¿cierto?, que circule menos sangre. Por lo tanto, la persona va a tender, por ejemplo, a cansarse más rápido, va a tender a tender, va a tender a tener, perdón, por ejemplo, coágulos, distintos tipos de situaciones en sus arterias. ¿Ya? Bien, eso frente a las consecuencias del consumo del tabaco. Pero yo también les comentaba, ¿cierto?, que lamentablemente nosotros también tenemos consecuencias por el sobreconsumo o la poca ingesta de alimentos. Vemos cuáles enfermedades nutricionales podemos presentar si nosotros no nos alimentamos de forma correcta. Una enfermedad nutricional es aquella que se produce por la ausencia, ya, es decir, por la falta o por el exceso en el consumo de nutrientes indispensables para el normal funcionamiento del organismo, ¿ya? Hay distintas enfermedades asociadas al mal consumo del alimento. Ojo, no solamente consumir más está mal, sino que también consumir menos está mal también. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la desnutrición. Y la desnutrición no tiene que ver solamente con que esa persona no quiera consumir alimentos, sino por la falta que tiene para poder consumirlo. Por ejemplo, los niveles de pobreza son una de las factores determinantes para que una persona no tenga acceso a la alimentación. Sobre todo en países donde la hambruna o el nivel socioeconómico es muy deficiente. Por ejemplo, en África, en los países de África, siempre sufren de este tipo de situaciones porque los gobiernos lamentablemente quizás no sostienen la alimentación para todos sus habitantes de forma equilibrada, sino que quizás algunos tienen sí el acceso, pero hay muchos que no lo tienen. De hecho, eso pasa también en nuestro país, el hecho de que la desigualdad en términos económicos puede provocar, ¿cierto?, que muchos niños y muchas personas, ¿cierto?, no tengan el acceso a la alimentación. ¿Ya? Otro factor o otro tipo de trastorno alimenticio es la anorexia, ¿ya? Y esta sí tiene que ver con que una persona no quiera comer, no porque no tenga el acceso a la alimentación, sino porque en verdad no quiere comer, ¿ya? Esta persona o estas personas tienen este trastorno y se llama trastorno porque tiene que ver también a nivel mental, porque como se puede ver en esta imagen, la persona, ¿cierto?, piensa que al espejo de alguna forma está con sobrepeso, ¿cierto?, pasada de peso, pero la realidad no es así, ¿cierto?, está bastante delgada. Hay personas, ¿cierto?, que llegan a extremos en los cuales, ¿cierto?, su peso disminuye a tal punto que puede provocarle la muerte, ¿ya? Y esta enfermedad o este trastorno no solamente está relacionada a las mujeres, sino que también a los hombres también pueden padecer este tipo de trastornos. E insisto, tiene que ver más que nada con un tema mental, ¿ya? Y no tiene que ver con que no tenga acceso a la comida, sino porque no quiere comer. Otro trastorno es la bulimia. Y es parecido a la anorexia, pero en este caso la persona tiende a tener atracones de comida, como que se siente culpable. Ya una persona que regularmente come, generalmente la bulimia no tiene que ver con que sea o visiblemente se vea flaco, sino que también tiene que ver con que esta persona quiere ser flaca, ya quiere verse más delgada de lo que ya quizás se ve, pero no controla ciertos sus hábitos alimenticios, por lo tanto, en algún momento come, pero se siente culpable. Y por eso tiende a esto, a botar la comida, ¿cierto? A devolverla, vomitándola, ¿ya? Este trastorno, ¿cierto?, tiene que ver con que la persona se siente culpable de comer, por lo tanto, quiere eliminar ese exceso de comida generando, ¿cierto?, sí, el vómito. Ahora, el vómito es súper complejo porque imagínense que está devolviendo lo que está en su estómago. Y en su estómago dijimos, ¿cierto?, que hay ácidos, ¿cierto? Y estos ácidos, al devolverse por todo nuestro esófago y nuestra boca, va de alguna forma quemando o deteriorando estas paredes. De hecho, los dientes de estas personas se ven sumamente amarillos, ¿cierto?, desgastados porque el ácido pasa por su boca. Imagínense que es sumamente complejo, ¿ya? Ahora bien, estos trastornos no son tratables a simple vista, hay que verlos, ¿cierto?, con psicólogos. No es como decir, no, si comiendo se me va a pasar. No, no es tan así. Es un tema a nivel psicológico, no es tan fácil de atender.
¿Ya? Y también tenemos las enfermedades que son por la hipernutrición. Las anteriores tienen que ver con que hay una ausencia de la alimentación. En este caso hay una sobrealimentación, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Tenemos la obesidad, ¿cierto? El sobrepeso. Antiguamente, ¿cierto? Se decía que una persona gordita estaba bien, estaba sanita. Hoy en día no es así. Mucho se romantiza el tema de la gordura. Una persona gordita no quiere decir que esté sana, pero tampoco una persona muy flaca tampoco está sana. Hay que buscar los términos medios, los términos equilibrados para esto. ¿Ya? La obesidad trae consigo un montón de enfermedades asociadas a la mala nutrición. Por ejemplo, lo mismo que les mostraba esto de la arteriosclerosis o de los infartos, también pueden ser provocadas por el exceso y la acumulación de grasa en las paredes internas de nuestras arterias. E imagínense que estas personas, ¿cierto? Estas personas obesas, además de eso, fuman. Por lo tanto, es sumamente importante entender que hay que tener un equilibrio. Por eso la salud, en este caso la OMS, define la salud como un estado de equilibrio tanto de cuerpo, de mente y social. Ya no tiene que ver solamente con el cuerpo, con lo que visiblemente se ve, sino que también tiene que estar a nivel de nuestros pensamientos, ¿cierto? Y también de cómo nos relacionamos con los demás seres de nuestra sociedad. ¿Ya? Y esta imagen que yo les pongo acá es que, ¿cierto? No es que esto esté mal del todo, ¿cierto? Yo les decía que uno puede comer de repente este tipo de alimentos, pero eso tiene que ser, como les decía, de repente, no siempre, no tiene que ser parte de nuestra dieta cotidiana, ¿ya? Generalmente lo que tenemos que consumir son alimentos saludables, ¿cierto? Que nos entreguen nutrientes saludables y no comida chatarra, ¿ya? Esta clase entonces se trata de entender que hay que tener un equilibrio tanto en lo que consumimos como lo que pensamos y cómo nos relacionamos, ya y entendiendo cuáles son las consecuencias que tiene para nuestro organismo, por ejemplo, cierto, el consumo de cigarro y también, cierto, la baja o la sobreingesta de alimentos. Bien, espero que estén muy bien. Cualquier duda o consulta, cierto, recuerden escribirme o hablarme al WhatsApp del número que les entregué. Y eso, que estén muy bien.